usted hablaba de un alquiler temporario, ¿no? Exactamente, sí, doctor. Bien, tratándose de un alquiler temporario, está fuera de este decreto y Está se tiene que exento. manejar simplemente por la situación de emergencia, de aislamiento social y de cuarentena obligatoria. Es decir, la persona no se puede ir. Si no se puede ir, los servicios los va a tener que seguir pagando. Si los está pagando el locador, lo tendrá que recargar en el canon locativo. Y como ese alquiler, entiendo, no está fijado en forma semestral o anual, sino mensual o por plazos menores, se podrá reconvenir el monto que corresponde abonar mientras dure la cuarentena obligatoria que esta persona. Hay que aceptar que siga ocupando el inmueble y que no se pueda ir, pero pactar con total libertad el monto o el pago de servicios o lo que fuese, porque vuelvo a repetir, no está dentro de la protección del DNU 320. Y obviamente eso no lo podés documentar ahora porque la gente no te puede venir a firmar, pero como hablábamos en otros casos, que te lo hagan por medio de un WhatsApp o mejor aún un mail, te diría yo, donde el inquilino manifiesta su voluntad de quedarse hasta tal fecha por esta razón del confinamiento y del otro lado trata de tener la confirmación del locador de que lo acepta esas condiciones, ¿no? Me parece, doctor José. Sí, hasta se puede generar el documento electrónico, no importa la firma. Yo puedo generar un documento electrónico que lo adjunto a un WhatsApp o que lo adjunto a un mail y que la otra parte me diga que lo leyó y que lo acepta. Sí, muchas veces, y se utiliza mucho ahora para la contratación de servicios, ese mismo documento, las partes lo imprimen, lo firman, lo escanean y te lo mandan. Y claro. Después te lo hacen llegar el original, vamos a llamarle más adelante, ¿no? Claro. Perfecto. Exactamente. O como un contrato unilateral, como una oferta también, ¿no es cierto? Claro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Roxana, tengo mano levantada acá, ¿puede ser? Rosana. Pablo, bueno. ¿puedas hago una consulta? Sí, dale, consulta porque Rosana no contesta. Bueno, la pregunta mía era la siguiente. Yo tengo un caso particular de un contrato de locación que se vencía a fines de marzo. Las partes ya habían acordado el valor de la nueva locación, estaban de acuerdo, estábamos por firmar y entramos en la cuarentena. El tema es que el inquilino el otro día me planteó que él quiere firmar el nuevo contrato, aún sabiendo y conociendo el decreto y todas las normativas que establece. El propietario también está de acuerdo, ¿sí? Pero mi miedo es que firmemos el nuevo contrato y el inquilino entre en una situación que no pueda afrontar ese valor. ¿Qué pasa con ese contrato? Porque estamos obviamente violando una norma de orden público. Puede llegar a decir que no lo puede abonar y el contrato queda nulo. De hecho, el contrato tampoco sé si se va a poder sellar. O sea, hay un par de cosas que no sé cómo plasmarlas en el nuevo contrato, aún poniendo que las partes conocen el decreto y lo que se establece en él por el COVID-19, pero no sé si eso es suficiente como para quedarnos tranquilos de que no pueda llegar a plantear una cosa en contra. Lo primero que tendría que hacer el inquilino por las conversaciones previas, referirse a estas tratativas previas que hubo, decir que no se acoge a la prórroga que le habilita el decreto y rescindir el contrato. A partir de rescindir el contrato es libre de poder contratar una nueva locación. En este momento de Argentina, con el desplome económico al que me refería antes, cualquier locación en curso o cualquier locación nueva contemplado no por el decreto está sujeto a los avatares que van a suceder en la economía, sobre todo para aquellas locaciones que no sean vivienda, ¿no es cierto? Con lo cual será cuestión de seguir aplicando un esfuerzo compartido a futuro si esta crisis, esta grave crisis y profunda crisis económica se sigue prolongando en el tiempo. El inquilino no va a poder, si está dentro de las pautas del decreto, no podría ser desalojado, no puede solicitarse un incremento pactado previamente o pactado después, si él continúa con la misma locación. Pero es el inquilino el que tiene que decidir si acepta o no la prórroga. Si no acepta la prórroga, acepta someterse voluntariamente a otra cosa. Y a partir de ahí, las cuestiones o los avatares económicos será una cuestión que es totalmente aleatoria y habrá que contemplarla cuando llegue el momento. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Pablo, otra pregunta, ¿puedo hacer? Sí, adelante. ¿Cómo emitimos la factura
cuando justo terminó el contrato el 31 de marzo y el contrato está firmado. Supongamos que el alquiler son 10.000, se iba a 12.000, pero se aviene a pagarlo eso a partir del 1 de octubre, con lo cual va a pagar 10.000. Ponemos el monto real del contrato, ponemos que hay un descuento por el decreto 320 y lo que pagó, como para que quede constancia de lo que va a tener que pagar en octubre. Hola, hola, Hola. ¿me escuchan? Está negada Hola. con Susana, Rodolfo, no la escucha Susana. Sí, es un problema, no, estamos incomunicados. Bueno, hasta donde escuché, a ver si le estoy respondiendo bien. Si no paga el total el inquilino, o sea, por ejemplo, si tenía que pagar 12 y paga 10, lo que hay que poner simplemente es la fecha en que se recibe el dinero, poner pago a cuenta de deuda, nada más que eso, en cualquier supuesto, siempre pago a cuenta de deuda, ya sea que venga atrasado, que pague una parte, que pague todo, que todo a valores históricos, ¿no? O que no pague directamente nada. Cuando deja algo de dinero, lo que fuese, siempre hay que poner pago a cuenta de deuda y referirse al DNU. Perfecto. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Hola, hola. Sí, escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Una consulta que ahí trasladé, no encontraba para activar el micrófono. ¿A partir de cuándo realmente rige este decreto? Porque nos habla a partir de marzo, después habla del 20 de marzo y después habla de abril. Esa es una consulta. Y la segunda consulta es, ¿va a haber alguna carga impositiva por esta prórroga? Porque si nosotros consideramos los 180 días, eso va a generar tal vez un impuesto a los sellos. ¿Eso hay que considerarlo a futuro? ¿Hay que reclamarle al locador o locatario el monto del impuesto a los sellos? Gracias. Bueno, yendo a la primera, lo dice el 29 de marzo de este año. Es retroactivo en un solo aspecto, en contemplar las locaciones que vencieron al 20 de marzo. O sea, a partir del 20 de marzo, de ahí en adelante. Es retroactivo 9 días, digamos, solamente en ese aspecto. En todo lo demás se aplica a partir de su publicación. En relación al segundo tema, que es una cuestión impositiva y tributaria, digamos, por más que haya una prórroga forzada que el locador se vio precisado a tolerar, obviamente sí, el día de mañana ante un desalojo, un lanzamiento, un cobro de alquileres, donde se acompañe como título ejecutivo o como título de la acción de desalojo este contrato, así sea, por ejemplo, para cobrar impuestos o servicios no pagos. Lo que puede plantear cualquier juez es que el contrato tiene un sellado deficiente, que hay que sellarlo por la diferencia. A falta de acuerdo de partes, lo cargará el locador y luego, ante ese litigio, tendrá todo el derecho del mundo, si no estaba pactado otra cosa por contrato, que por ejemplo el locador pagaba el total del sellado, a cobrarle el 50%, a recuperar un 50% de manos del locatario. Perdón, repregunto. El 1 de octubre me restituyen el inmueble. Todo en forma correcta, no hay nada más que reclamar. ¿Yo tengo una obligación de hacer un pedido sobre el monto del sellado de esos 6 meses? ¿O mañana no me va a reclamar, no? A ver, rentas, si usted no judicializa el contrato, para rentas podría pasar inclusive, y pasa de hecho muchísimas veces, que hay muchísimas locaciones que no pagan ley de sellos. La cuestión ya es de índole de buen cumplimiento, de ser un buen cumplidor o un mal cumplidor a nivel tributario. Que el derecho del fisco existe, porque el contrato se prolongó, no me cabe la menor duda. De ahí en más, a que se haga exigible hay que ver en qué circunstancias. Le planteé una, si es judicialmente, obviamente se lo pueden llegar a exigir. Pero fuera de eso entiendo que el locador que se vio obligado a tolerar una prórroga o el inquilino que hizo uso de ella quedaría exento en principio, a no ser que haya un reclamo de alguna índole de parte del fisco exigiendo por enterarse, por notificarse, por saber que la locación se prolongó durante ese periodo, ¿no? Listo, gracias, doctor. Por nada.
¿Alguna otra consulta? No veo ninguna manito levantada. Hablen directamente. Hola, buenas. Sí, a Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por ahí voy a ser reiterativo en algunas preguntas, pero lo que pasa es que estaba con la computadora ocupada y no podía conectarme por otra computadora. No sé si hicieron la pregunta, si me dicen ya se preguntó, listo, mala suerte. El DNU alarga automáticamente las fianzas también. ¿Qué pasa con aquellas fianzas que son seguros de caución? ¿También automáticamente se prorrogan? Eso lo estipulé también en el Centro de Martilleros, tiene el comentario mío al decreto. Sería conveniente hacer algún tipo de acuerdo con el fiador, porque si bien el fiador pudo pactar, como de hecho pasa con algunas fianzas privadas o inclusive bancos, como por ejemplo el Supervil, que establecen que es hasta el vencimiento del contrato y que no tiene nada que ver la posterior ocupación del locatario en el inmueble, en este caso particular, el decreto está contemplando que la responsabilidad del fiador subsiste. Haya puesto lo que haya puesto o diga lo que diga hoy el artículo 1225 del Código Civil y Comercial, que dice que salvo por cuestiones relativas al desalojo la fianza se extingue, la fianza no se extingue. La fianza se prolonga. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Al fiador hay que informarle. Hay que informarle si el locatario va a hacer uso de esa prórroga, si lo va a hacer hasta el 30 de septiembre por un plazo menor. Y también tomemos en cuenta, en el caso de falta de cumplimiento total o parcial por parte del locatario, que el decreto está habilitando una tasa de interés compensatorio a 30 días, tasa pasiva, la tasa que paga el Banco Nación a 30 días, que habitualmente con las fianzas privadas particulares están por debajo del interés que se suele estipular en los contratos. Pero a lo mejor no es así en el caso de alguna fianza de alguna empresa o alguna fianza bancaria. Con lo cual, también, si es una obligación en intereses mayor de la pactada originariamente, se requerirá un acuerdo expreso del fiador para asumirla, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Así además ya vamos liberando, pobre a Rodolfo. Por mí no hay problema. No, tenemos 10 minutos todavía de esta pantallita, si no después tenemos que volver a ingresar, así que podemos aprovechar si sabemos utilizar el tiempo. Marisa. ¿Puedo hacer una pregunta, Pablo? Soy Valeria Latorre. Ahí se estaban pisando con Marisa Richeri, pero no hay problema, ¿sí? Dale, Valeria, y después Bueno, Marisa. perfecto. Bien, en el decreto habla que no será aplicable para quienes puedan demostrar como propietarios que el alquiler es su sustento de vida. Lo que no dice es la manera de demostrar esto. ¿Qué idea tiene el doctor Barbieri? Bueno, esto es una grave negligencia del decreto. Partimos de la base, en ese supuesto o en cualquier otro, de que los contratos deben celebrarse e interpretarse de buena fe y que la ley no ampara el uso abusivo de los derechos que establece hoy el Código Civil y Comercial en los artículos 9 y 10. Pero tenemos esta cuestión que quedó sin terminar de establecer o sin reglamentar, que si usted me pregunta a mí, hoy por hoy va a tener que ser ventilada ante la justicia, porque no se establece ante quién. Y si bien se establece la mediación previa, obligatoria y gratuita o a muy bajo costo, por el plazo de un año, eso es como norma procesal aplicable por una ley nacional o un decreto nacional solamente a la jurisdicción de la nación, o sea, los tribunales nacionales, no los tribunales provinciales. Aquí existe una ley en la provincia de Buenos Aires, en nuestro ámbito de mediación, no obligatoria en los casos de desalojos o cobro de alquileres. Si la gobernación de la provincia de Buenos Aires no se adhiere al decreto y establece también la mediación obligatoria, esto es optativo de resolverse, plantearse en una mediación prejudicial o directamente en la justicia. Y hay otra cuestión más, que atañe a las dificultades del locador. Yo entiendo, como está pasando hoy con los préstamos de empresas, que en cuanto a los requisitos que piden los bancos, que se requiere que quien pide el dinero prestado sea impoluto, es decir, que tenga absolutamente todo pago para ir a solicitar este salvataje empresarial. Y en el caso
una locación sin el impuesto de sellos pagos, como estábamos hablando antes, una locación que no esté declarada ante la AFIP, una locación que no otorgue recibos en debida forma, entiendo que va a jugar en contra del locador a la hora de poder reclamar este resarcimiento. Bien, muchas gracias. Marisa, que habías quedado pendiente. Sí. Un contrato vencido fines de marzo. Con anterioridad se pactó la renovación. El inquilino hizo uso del decreto. Y el locador, transcurridos los 6 meses, no quiere renovar. Pero con anterioridad habían pactado la renovación. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ya había una renovación expresa, o sea, por escrito las dos partes habían manifestado la voluntad de renovar la locación por un plazo X, ¿sí? Sí. Antes del DNU, ese es el caso. Sí. Bien, si no le ponen coto a esa renovación, o sea, si no la dejan sin efecto por común acuerdo de ambas partes, la renovación para cualquiera de las partes que no quiera cumplirla es perfectamente exigible por la otra. Bien, gracias. Por nada. Doctor, le hago una pregunta, no sé si después alguno más querrá preguntar. No sé si es una pregunta o es una exteriorización de dificultad. El tema de la bancarización. Yo estoy teniendo, la verdad, bastantes dificultades en estos días con los propietarios e inquilinos. Obviamente porque los inquilinos en su gran mayoría quieren depositar o transferir alguna cuenta del locador. Y los locadores en general, en su mayoría, no quieren que se le deposite en su cuenta por un tema de blanqueo de los contratos o porque no tienen tarjeta para retirar el dinero o porque no lo quieren en la cuenta, en definitiva. Entonces me veo medio, la verdad, en una situación muy, muy compleja porque, a ver, el decreto es sencillo, obliga al locador ante el pedido del locatario a facilitar ese número de cuenta. Pero en la práctica no le puedo poner un revólver en la cabeza al locador para que me pase un número de cuenta y me está pasando en la mayoría de los casos que termino diciéndole a la gente, bueno, mire, pague cuando quiera, cuando se levante la cuarentena, eso es lo que me dice su locador, porque no tiene cuenta, no quiere cuenta y no le va a pasar cuenta. Y ahí estamos, trabados. La realidad es que la norma es de orden público, con lo cual, como vos dijiste muy bien, si el locatario quiere, el locador debe. El locador está obligado a denunciar una cuenta. No necesariamente su cuenta, es una cuenta, cualquier cuenta donde el inquilino pueda depositar. Lo ideal acá sería llegar a algún acuerdo de partes, postergar un poco la obligación de pago en el tiempo, viendo qué pasa con esto. Es una de las opciones para seguir con el domicilio físico de pago. Recurrir a otros medios alternativos, como por ejemplo los pagos por postales, como puede ser Western Union y demás, o Western Correo Argentino que existe. Mercado Pago, la aplicación Mercado Pago también son posibilidades, pero obviamente para recurrir a este tipo de posibilidades tendría que haber un acuerdo porque el decreto obliga a otra cosa, el locador está obligado a otra cosa. Y si se recurre a alguno de estos medios alternativos que estoy proponiendo, se van a generar comisiones que también las partes tendrían que ponerse de acuerdo quién las carga, ¿no es cierto? Si por mitades o una parte o la otra. Sí, una dificultad. ¿Algún otro? ¿Consulta? Yo, Pablo, permiso. No veo quién es. Ah, Fabián. Fabián Fose. Después Elizabeth creo que tenía otra consulta, así que si somos breves porque no vamos a llegar con el tiempo. Pablo, ¿puedo? Dale, rápido. Doctor, sumándome a la consulta de Pablo, porque a mí me está pasando lo mismo, pero hay locadores que están temerosos que el locatario termine utilizando esos fondos para uso propio y llegado el momento no tenga la liquidez para pagar la locación. Entonces acceden, sí, a que le hagan transferencias, pero en muchos casos estas locaciones no están declaradas. Es decir que en realidad lo que están haciendo es una evasión impositiva. La pregunta es, nosotros, ahora más que nada se me refuerza esta duda, ¿somos solidariamente responsables de ese acto, tanto del locatario o del locador de la evasión?
El que está evadiendo en principio sería el locador que no ha denunciado la locación y que no la tiene registrada. Ni el locatario ni usted. Ahora, en relación a lo otro, sí, va a haber fondos depositados en una cuenta que perfectamente bien la FIP podría, de acuerdo al monto de los fondos, hasta inclusive la UIF, podría pedir el justificativo de ese ingreso en cuenta, y ahí es donde viene el problema de tener que tributar por lo no tributado y declarar lo no declarado, ¿no es cierto? Claro, pero eso para el locador, pero el corredor, el administrador, ¿es solidariamente responsable de eso? ¿De tener un contrato realizado con un locador que no quiere declararlo? Para la FIP, sí. Bueno, qué problema. Sí. Elizabeth, pregunte. Ahora sí. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hablo rápido. Yo tengo un contrato que se venció el 31 de marzo, ya habíamos pactado los 2 años del contrato nuevo. Entonces, el inquilino, por más que el contrato no lo hayamos firmado, a partir de abril puede empezar a pagar el monto nuevo pactado de locación, o de acá a septiembre tiene que pagar lo que pagaba en marzo y recién en octubre empezar a pagar el valor nuevo. Recién en octubre pagar las diferencias que no pagó en estos meses. No sé Primero si... tendrían que, por los medios electrónicos a su alcance o por una carta de documento, rescindir el contrato vigente. Después ratificar que, aunque sea por un documento electrónico, como estaba diciendo antes, que se envíe por vía de un WhatsApp o por vía de un mail, ratificar, aprobar el texto del contrato in totum para decir, bueno, me someto a esto de acá en adelante, y con una notificación de que no se acoge la prórroga, que había tratativas previas, que en cumplimiento de esas tratativas previas